Sí, sí. Tomamos, ahora sí. 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 Decía que en la Revolución Cultural China se quería abolir, se quería terminar con todo lo que era la aristocracia y el arte, que era el arte básicamente de la aristocracia china. Se rompieron miles de jarrones, se rompieron, se hicieron pedacitos, miles de pinturas, miles de poesías de la antigua China, y se quería instalar un arte revolucionario. En ese momento se mandó a muchos profesores universitarios a cultivar arroz, ¿sí? Se obligaba a los universitarios chinos a ir a cultivar arroz, a mezclarse con el pueblo. Fue muy cruento. Por supuesto, esto lo hacían básicamente con los que estaban discutiendo las ideas de la dirección del Partido Comunista Chino, que era Mao Zedong, la esposa de Mao Zedong, y lo que se llamaba el Grupo de los Cinco, que eran 5 amigos de la mujer de Mao Zedong. En Francia, esto fue dirigido, hubo una revuelta contra las categorías de la universidad, que era muy piramidal, o sea, había mucha gradación de quiénes sabían, quiénes estaban debajo, y realmente era un régimen sumamente muy rígido y muy estratificado. Entonces hubo una revuelta donde en nombre de los obreros, en general los chicos ricos, los chicos bien burgueses, universitarios franceses, hacen esta revolución que fue básicamente contra las jerarquías de la universidad, contra el capitalismo, y básicamente también fue una revolución sexual, y quizás en eso fue lo más interesante que tuvo mayo del 68, porque Francia era un lugar sumamente duro en su catolicismo. Recuerden que Francia tuvo lucha de religiones, es decir, el protestantismo, que es básicamente la religión posterior a la revolución, a la modernidad, después de Descartes empieza el protestantismo, ya había ganado en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, Viena, y quedaba en Italia y en España, y en Francia hubo que luchar con los hugonotes, con lo cual el catolicismo tuvo que demostrarse muy duro, muy rígido, para poder enfrentar la crítica del protestantismo. En ese contexto, Lacan es interrogado por los estudiantes, ¿sí? Sí. Por los estudiantes. Y Lacan les contesta, bueno, primero les contesta con un chiste. Le dicen, ¿cuál es la diferencia? Le preguntan los estudiantes rebeldes. En principio, les comento, en Argentina, ese mayo del 68 tuvo una enorme influencia, porque desató varias revueltas, como el Cordobazo, o sea, una revuelta estudiantil en la provincia de Córdoba, en Buenos Aires. Es decir, que fue un movimiento sumamente imitado en varios países. Lacan es interrogado por los alumnos de la universidad en Francia, en la Sorbona, y está básicamente retratado en lo que se llama discurso a los estudiantes en las escaleras del Panteón, lo pueden buscar. Los estudiantes le preguntan cuál es la diferencia entre el capitalismo y el socialismo, y Lacan contesta con un chiste muy gracioso, dice:
el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Y el socialismo, exactamente lo contrario. O sea, ¿sí? ¿Se entiende? Aham. Es lo mismo. Siempre hay hombres que explotan a otros. Bueno. Y lo que les dice es, ustedes se quejan del maître, vamos a decir, lo voy a decir en francés, porque maître en francés tiene la connotación de maestro más que de amo. No sé, ustedes lo traducen por mestre. ¿Mm? Aham. ¿Qué connotación tiene en portugués mestre? Mestre pode ser desde, No sé, ustedes cuéntenme. mestre pode ser desde professor, Ujú, né? Como alguém que ujú. tem algum conhecimento, né? Mas, se eu não me engano, o maestro, ou Ok, maître em bien. francês, tem a conotação também Ujú. de garçom, né? De alguém que serve. Sim? ¿Di? Bien, porque en castellano se tradujo como amo, y amo, el amo es básicamente una palabra muy fuerte en castellano, que designa a alguien cruel que domina, un dominador, una persona que tiene una jefatura dominante. Bueno, en francés, maître tiene muy escasamente la connotación de un amo cruel. Lacan les dice, ustedes se quejan del amo, del maître que tienen. Lo que van a lograr es un maître mucho más cruel. Es decir, lo que van a lograr es un maître mucho más cruel. Bueno, lo que les está diciendo es que ni siquiera saben por qué están haciendo su revuelta estudiantil. ¿Mm? Bien, en este contexto del Mayo francés, les comento que Jacques Alain Miller era un dirigente maoísta, era el discípulo preferido de Althusser, y que la hija de Lacan, una de las hijas de Lacan, Judith estaba ya de novia, era la enamorada de Jacques Alain Miller, y participó de la revuelta de mayo del 68. Esto lleva a Lacan a intentar definir cómo son las estructuras del lazo social. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta acá se sigue? ¿Podés traducir si yo lo digo mal? Lo digo en castellano, digamos. Então, entender? Es decir, ¿cómo se ligan los humanos entre sí? Entonces, después de su seminario de un otro al otro, no sé cómo lo tradujeron en portugués, Lacan está elaborando una teoría del lazo social, para hacer una diferencia entre el lazo social y la masa. ¿Sí? No sé cómo se dice masa, psicología de las masas y análisis del yo en portugués. Isso mesmo. Lo mismo. Bueno, entonces Lacan va a hacer una diferencia importante entre masa y discurso social. La masa básicamente sigue a un líder, al que en el esquema de psicología de las masas y análisis del yo se ve muy bien cómo un gran número de personas deposita en un líder tanto el objeto de su libido, el objeto A, como un ideal, ¿sí? Que le permite al sujeto olvidarse de cuál es su propio rasgo ideal y cuál es su objeto de libido. O sea, el sujeto se desentiende de responsabilizarse y se deja llevar por el líder. Bueno, en el lazo social, Lacan va a intentar ver de qué tipo de lazos, no de masa, hay entre los humanos. Y va a definir básicamente los discursos como rotaciones
Vos me dirás cómo se dice rotación en portugués porque no lo sé. Es lo mismo. Movimientos. Sí. Rotaciones, perfecto. Rotaciones entre 4 términos que no pueden alterar su orden. Hay un solo discurso, habría que ponerle un signo de interrogación, que va a alterar el orden de estas letras, que es lo que él va a introducir después como discurso del capitalista, que lo va a introducir más tarde en el saber del psicoanalista. ¿Sí? El orden tiene que ser este, lo voy a escribir en un papel, esperen. Silvia, quer que eu coloque na tela? Sí. Sim, só um minuto. Perdón. Sí. Eu vou colocar na tela aqui, os 4 discursos. Pero el orden no se puede alterar. Uh-huh. Se bem que todo... Voy a buscar nós estamos com um livro aqui também, então, tranquilo. Uh-huh. Você quer que eu coloque o discurso inteiro ou quer que eu coloque agente, verdade, outra produção, depois as letras? Bueno, vamos a ver, perdón, yo se los pongo acá, después ustedes lo copian. ¿Se ve o no se ve este azul? A ver si encuentro un negro. Esperen que voy a... Ahí está. Sí. Tienen que estar en orden. Esto es lo que se llama en matemática un par ordenado. S1, S2. Uh-huh. S1, que es el rasgo unario, lo cual implica el rasgo común a todas las demandas de saber. ¿Sí? S1... O trazo unario, ¿no? Emite el trazo unario, se dirige a S2, ¿sí? Se dirige al saber. El trazo unario, va a decir Lacan, emite la castración a S2 como medio de goce. El saber en el lugar del otro, ¿sí? El saber en el lugar del otro es castrado, es hecho incompleto por el S1. Y el sujeto aparece siempre en relación al objeto A. O sea, está acá abajo la fórmula del fantasma. Entonces, los lugares son agente, o la dominante del discurso. Eu tenho só um minutinho. Verdad. Eu tenho aqui, otro, al otro. ¿Cómo? Só um minuto que eu tenho aqui. Agente, verdad. Sí, sí, dale, dale. Eu vou colocar aqui para a gente ver. Tem esse primeiro. El agente, entonces, el agente se dirige al otro con minúscula. Este es el lazo social, ¿eh? El otro es el otro del lazo social. El agente se dirige al otro, ¿sí? Sí. Debajo del agente está la verdad que queda vamos a ver cada discurso que queda bajo la barra, y lo que se produce se llama producción o pérdida, también lo llama pérdida, de este lado, ¿sí? Este es el esquema del lazo social, ¿sí? Y Lacan va a presentar, entonces, para el inicio del análisis, para que se inicie un análisis, la palabra del paciente ya tiene que estar ordenada de alguna forma en un discurso. Y para eso sirven las entrevistas preliminares. O sea, las entrevistas preliminares tienen que servir para producir un discurso analizante, que es el discurso que se llama de la histérica o discurso del analizante, el que tiene como agente la división del sujeto. Donde está ese barrado, pon el de ese barrado. Aqui é o discurso da histérica aqui embaixo, né? Discurso de la histérica. Sujeito, S1, S2. Entonces, ¿para qué sirven las entrevistas preliminares? Vamos a ir a la clínica. A la clínica.
¿Mm? Ujú. Inicialmente en la clínica, inicialmente en la clínica, un sujeto pide una solución, o sea, un sujeto pide un S1. Dígame lo que tengo que hacer, ¿sí? Sim. Vos traducís si no entienden allí. Pone, el sujeto, ahí está, la S tachada, pide un significante metre, ¿sí? Está la parte de arriba. Uh-huh. Bien, les voy a dar un ejemplo. Si volvemos un minuto, un paciente donde no es difícil producir esto. Si volvemos todos a vernos, vamos a ver que esto, para iniciar un análisis hay que tratar de obtener esto. Hace poco viene un paciente, ¿sí?, a visitarme, a mi consultorio, con una brutal angustia, una brutal angustia, diciendo que tenía mucho temor de tener SIDA, de tener AIDS, ¿cómo se dice? HIV, el virus del SIDA, no sé cómo se dice en portugués. AIDS, HIV. ¿Mm? AIDS, bueno, que tenía, porque él, casado y con hijos, visitaba prostitutas, ¿sí? Habitualmente. A pesar de que se protegía con preservativos, ¿cómo se llaman los preservativos allá? Es lo mismo. Capuchón, Preservativos también. bueno, que se protegía, bueno, con preservativos y qué sé yo. En un momento dado, esa práctica entra en crisis en él y está seguro de tener AIDS, de tener SIDA, como se dice en castellano, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y todas las cosas que le pasan en el cuerpo, cualquier cosa que siente totalmente indefinida. Yo soy médica, con lo cual sé diferenciar bastante bien cuando algo corresponde a una enfermedad orgánica y cuando no. Tiene miedo de tener pequeños problemas, dice que tiene cosquilleos en la cabeza, que se siente débil, que se siente mal, y me pide una solución. Primero un remedio, una medicación, un fármaco, ¿no? Y luego, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? Bueno, entonces, lo que no logro con este paciente es lo que Freud llamaba, vos vas a traducir, Marco, comercio asociativo. ¿Cómo es? Que empiece a asociar. Ah, sí. Freud hablaba de comercio asociativo. Ajá. Comercio asociativo. Comercio asociativo es que el paciente hable de lo que le pasa. Entonces, si volvemos, un paciente que habla, cualquiera de nosotros cuando habla, produce en la producción, ahora vamos a volver al esquema, produce saber. Volvemos al esquema del discurso de la histérica. Só um minutinho. Qualquer paciente, qualquer pessoa, quando começa a falar, produz um saber. E aí que a gente vai entrar no discurso da histérica, né? Aqui. O discurso da... eu acho que é mais fácil porque a qualidade está melhor no livro, gente. Vamos pegar. Mostralo, sí, mostralo, no hay ningún problema. Sí, está aquí. Bueno. Puede continuar. Acá está también. Sí. Aquí, bueno, para producir un saber hay que hablar. Es decir, hay que asociar. Entonces, con este paciente era muy difícil que hablara, pero yo tampoco lo quería rechazar como paciente. Entonces empecé yo a hacer preguntas, ¿sí? Y me voy enterando, pero con mucha dificultad, de que hasta que se casó con su mujer nunca había tenido relaciones sexuales que no fueran con prostitutas. Es decir, que su goce sexual básicamente estaba relacionado con las prostitutas. Había tenido muchas enamoradas, muchas novias antes de casarse, pero nunca
había tenido relaciones sexuales con sus novias, con sus enamoradas. Siempre llamaba a prostitutas de lujo, son prostitutas muy caras, que están en internet y que ponen fotos, chicas muy lindas, no eran prostitutas de la calle, ¿sí? Sí. Y que había estallado su síntoma orgánico, su idea hipocondríaca, en un momento que yo no pude todavía hoy determinar, o sea, porque con esa en particular se le armó este síntoma. Pero todo ese saber tuve que armarlo yo con preguntas, interrogaciones, ¿sí? Interrogaciones, interrogaciones. Y podemos ir llegando lentamente, ¿sí? A la verdad, ¿sí? Al punto de verdad, que es el punto del objeto que está ahí como verdad, ¿sí? De ese sujeto, que es que en su vida la madre tuvo una posición totalmente dominante en la familia, es la que sacó adelante la familia, es la que sobrevivió a la persecución nazi, son judíos, ¿sí? Y toda la fuerza de esa mujer, que si se liberó de los nazis, luego vino a Argentina, escapada de los nazis, y logró hacer una pequeña fortuna. Y el padre siempre idolatrando a esa mujer. O sea que para él lo que vamos entendiendo es que la mujer se le hace, la mujer que no sea una prostituta, se le hace imposible de penetrar, ¿sí? No puede tener ningún agujerito. Y su esposa es también, se lo podés explicar a ella, no puede tener ningún buco. Silvia, só um minutinho. Vocês estão conseguindo entender? Não? Tá, pode seguir. ¿Estamos sin entender? Va de nuevo. La madre y la esposa forman parte de una serie de mujeres muy idealizadas, con las que, con la esposa, puede tener relaciones sexuales, pero no la puede hacer objeto de su deseo. Es decir, no la puede tomar en eso que Freud llamó Erniedrigung, un cierto rebajamiento del ideal, bajarla del lugar del ideal, para poder hacerla objeto sexual. Entonces, si bien tenía relaciones sexuales con su mujer, no demasiadas, tenía 2 hijos, no tenía no se sentía en la libertad de gozar sexualmente como lo hacía con mujeres degradadas, como la prostituta. Prostitutas finas, pero prostitutas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Bien, entonces, el analista, antes de empezar un análisis, tiene que lograr poner al sujeto en su división subjetiva. Su división subjetiva, que es, por ejemplo, en este sujeto del que yo les hablo, primero hacerlo hablar. Y se pueden imaginar ustedes que yo no puedo saber qué tiene que hacer, ¿sí? Con su hipocondría. Dígame qué tengo que hacer. Por supuesto, no sé. Nada impide que tome un poco de ansiolíticos, que tome algún fármaco, pero el fármaco no le va a solucionar esto. Entonces, la división de sujeto es: deseo a mi mujer, soy el que desea a su mujer, o soy el que desea a las prostitutas. ¿Y cómo hago? Esa es la pregunta que aparece, que el analista, antes de lanzar un análisis, y eso son clínicamente las entrevistas preliminares, es armar un formato de discurso histérico. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Recuerden que Freud dijo que la neurosis obsesiva es un dialecto de la histeria. ¿Se acuerdan?
un dialecto, no sé cómo se dice. Pero hay sentido ahí. Uh-huh. O sea, es una lengua secundaria de la histeria, ¿sí? O sea, entienden que ¿para qué sirven las entrevistas? Vamos a la clínica, que es lo que nos interesa a todos nosotros. ¿Para qué sirven las entrevistas preliminares? Las entrevistas preliminares es para ordenar al paciente en el discurso donde se dirige al otro como analista buscando un significante mestre, pero mientras produce saber, un saber que trata de dirigirse al objeto A, o sea, trata de mostrar cuál es el fantasma, ¿sí?, que hay ahí, la fantasía que organiza el goce del sujeto, ¿sí? Silvio, Esto es clínicamente las entrevistas preliminares. Sí. posso fazer uma pergunta? Sí. Em Sí, por supuesto. Quando a gente está falando da estericização do discurso, na clínica, o que a gente vai encontrar lá embaixo, né, no lugar da verdade, como objeto a rigor, é uma fantasia. Es que entre el sujeto barrado y A, fíjense que hay una continuidad en ese discurso. Para terminar en el discurso del inconsciente, ahora vamos a ver cómo se rota el discurso del inconsciente. El discurso mestre es el discurso del inconsciente. ¿Sí? Y ahí se va a terminar de construir el fantasma. ¿Sí? Porque si no se logra poner al sujeto en conexión con el objeto de su goce, no se va a poder construir el fantasma en transferencia. ¿De acuerdo? Y para atravesar un fantasma primero hay que construirlo. ¿Sí? Uhum. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay un fantasma en este paciente de que la mujer que es la madre, o la mujer que es su mujer legal, madre de sus hijos, no es un objeto de goce sexual. ¿Se entiende? Sim, eu acho que isso é muito importante, Silvia, que o fantasma, tal qual o sujeito, é efeito do dispositivo clínico. Né? Não há um fantasma. La construcción. No hay un fantasma que el sujeto pueda advertir. Está rigiendo su destino, pero sin que el sujeto lo pueda advertir. Para que el sujeto lo pueda advertir, son fundamentales las entrevistas preliminares. Por eso digo, cuando me preguntan para qué sirven las entrevistas preliminares, es para organizar un discurso analizante. El discurso de la histérica, cuyo agente es el sujeto, dividido. ¿Me gustan las prostitutas o me gustan las mujeres como mi mujer? ¿Sí? Eso es una división subjetiva. O sea, no es una entidad etérea imposible de definir, ¿eh? Es así. Si ustedes leen el caso clínico que yo presenté aquí, en este mismo libro, el libro que mostró Marco, ahí van a ver cómo el paciente, el muchacho que me pidió análisis, en realidad lo primero que me contaba es que era un ídolo, era un todopoderoso, y no era falso, ¿eh? Era un excelente estudiante, era un galán que tenía muchas mujeres, lo cual era verdad, ¿eh? Era un excelente deportista, sí, pero a la vez, lo que me va a contar después es que frente a algunas mujeres se sentía un pobre tipo, e incluso un homosexual, ¿sí? Esa es la división del sujeto. O sea, no tomen a la división del sujeto como algo que no se puede definir. En la clínica se ve muy bien, ¿eh? ¿Cuál de los dos soy? ¿Sí? Bueno, las entrevistas preliminares, perdón. Sí, Marco, decime. Estamos compreendendo. ¿Todo bien? Sí, sí, dale. Bien. Entonces, en cuanto se empieza a producir saber, ustedes ven que el lugar de la producción es un lugar de la producción de saber.
Y el saber inconsciente tiene que ver con el goce. Siempre se organiza, ¿sí?, la masa de saber alrededor del objeto A, ¿sí? Es un saber sobre el goce. Entonces, podemos pasar al próximo discurso, que es el discurso del maître, como dicen ustedes, o el maître, como se dice en francés, que es el traducido en castellano por discurso de amo, que es el discurso del inconsciente. El discurso del inconsciente lo podemos poner en pantalla, por favor. Marco. Só um minuto. O discurso, eu vou colocar aqui os 4 discursos. Bien. Entonces, abajo a la izquierda tienen el discurso de la histérica, que es el discurso que hay que lograr organizar en las entrevistas preliminares. De ahí, ¿sí? Sí. Vamos a pasar al discurso del inconsciente, do señor, dice ahí, el discurso del inconsciente. El discurso do señor, o el discurso mestre, o el discurso amor, es el discurso del inconsciente. A diferencia del ello, en el ello hay acumuladas, ustedes saben que hay una diferencia entre ello e inconsciente. El ello es tópicamente inconsciente, pero no dinámicamente inconsciente. Esto es Freud y está tomado por Lacan en 2 seminarios inmensos que son la lógica del fantasma y el acto analítico. El acto analítico solo se puede producir cuando se puso en marcha el discurso del inconsciente. En el ello hay, voy a citar a Freud, en el ello hay huellas nésicas de experiencias infantiles que están llenas, cargadas de significación y de goce. Están unidas entre sí por continuidad y contigüidad. Por ejemplo, yo sé que nací en tal fecha, que mi madre era tal, que nací después de tantos años de casados mis padres, que mi madre me puso el nombre que me puso, que mi padre me quería o no me quería, que luego vivía en la casa de mis tíos, que luego mis papás se separaron. No es mi caso, estoy diciendo cualquier cosa. Eso es el ello, es una acumulación de huellas. En el inconsciente, las relaciones son causales, ¿sí? Son de causa. En el inconsciente ya hay un trabajo subjetivo, porque mi madre no estaba cómoda en la casa donde nací, entonces no me quiso, no me quiso, me trató bien, me trató mal, porque tuve un hermano, una hermana, y que lo querían más o menos, porque, o sea que en el inconsciente, el sujeto ya está funcionando como el que establece razones de causa. Eso está en Freud. Lo pueden leer en la carta 52, lo pueden leer en lo inconsciente. Entonces, esa causa, donde el sujeto ya se dio a sí mismo razones cargantemente, el agente del discurso del inconsciente, ¿sí? ¿Perdón? Caiu a internet. ¿Me decís, Marco? Se fijó la imagen. Espera só um minutinho, que Hola. caiu a internet aqui. Hola, hola. A ver qué pasó. Deixa eu ver a ¿Sí? outra. ¿Se escucha? Só um minutinho, ¿Es Sil. internet? Só um minutinho. A ver. B3. Deixa eu ver aqui. Oi, Silvia, caiu. B3. Está tentando voltar. Avísenme cuando esté libre. ¿Cómo? Só um minuto. Acho que é 2. Eu acho que vai ser mais estável. Pronto, Silvia, está aí? Vocês têm um teste na Mel? Estoy acá. Pronto. Ahí están. Ahí vino. Ahí volvió. Pues sí, Entonces. nos estábamos en el punto
en el punto que estaba hablando sobre la causalidad, es que, bueno, ¿por qué soy esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La causa, es decir, lo que Lacan va a llamar objeto A, es algo que empieza a rodear el inconsciente. El inconsciente ya está organizado, esto es Freud, lo pueden leer en la metapsicología de Freud, por razones causales. Ya no es una acumulación de datos, no es una acumulación de datos de la historia, sino que es ya un crear causas, ¿sí? Mi madre no me quería porque, ta, 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 ta. O mi madre sí me quería porque, ta, 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 ta. Mi padre y mi madre se peleaban porque, ta, ta, ta. O sea, el sujeto produce un fantasma sobre las causas. Entonces, cuando se logra el discurso analizante, se puede lanzar la asociación libre y dejar que hable el inconsciente, que es el discurso cuyo agente es el rasgo unario, el uno, el trazo unario. Es decir, donde el paciente está encontrando el trazo común a las demandas del otro. El trazo sin sentido, el trazo común, ¿sí? Ese discurso del inconsciente, el discurso del señor, como era del señor, le decían ustedes, del mestre, el agente, el que lo hace funcionar, es el S1. Y el S1, Lacan va a decir, emite la castración hacia el saber, S2, porque el saber es medio de goce. ¿Sí? El saber que está en el inconsciente, el saber inconsciente, es medio de goce. Mostráis el saber, discurso el S2 en el discurso del señor, sí, emite la castración a el saber como medio de goce y produce, ¿sí?, el descubrimiento de la causa A. La verdad, ¿sí?, de ese S1, de ese trazo unario, es el sujeto barrado. Entonces, fíjense que aquí está el par ordenado S1, S2, es un par ordenado, en matemática es un par donde el orden es fundamental. S1 tiene que dirigirse a S2 para castrarlo, para hacer que ese saber no sea total. Y abajo ven la fórmula del fantasma. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Abajo está la fórmula del fantasma. Es decir, que en el discurso del inconsciente, lo que queda debajo es ya un fantasma que es el análisis el que tiene que construir. El otro al que se dirige el discurso del amo, el discurso del señor, do señor, el discurso maître, es el otro en tanto saber. Acá, el lugar del otro, el lugar de ese dos. Eso se ve muy bien en los diálogos de Sócrates, que Lacan toma muchísimo. Como al otro, que es el esclavo, el mestre, Sócrates, al interrogarlo bien, logra extraerle un saber. Así que en el otro hay un saber. Lo que el discurso de la filosofía, que es discurso mestre, con lo que no quiere saber nada el discurso de la filosofía, es con el A y con el sujeto barrado. El gran aporte de Descartes, de René Descartes, es haber puesto en funciones al sujeto, al je, ¿sí? Je pense donc je suis, pienso luego soy, donde es acá, si vos podés señalarme el discurso del señor, ahí, ¿sí? Lo que el psicoanálisis va a tratar de sacar a la luz es lo que queda debajo de las barras, sujeto barrado y A.
¿sí? Sujeto barrado ya. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ese es el discurso del Señor, es el discurso del inconsciente. Y lo que va a hacer el análisis es tratar de obtener de ese discurso la obtención de la fórmula del fantasma. Porque es lo que Lacan va a pedir que el sujeto advierta en qué fantasma está atrapado su goce. Por ejemplo, en este muchacho, en este señor joven hipocondríaco, su goce está atrapado en no perforar, en no penetrar a la madre. ¿Se entiende? Sea su propia madre o la madre de sus hijos, ¿m? Con la que tiene relaciones sexuales por obligación, digamos así, ¿sí? Bien, ¿sí? Sí. Bueno. Hay otro discurso que Lacan tiene muy mala fama y muy mala prensa, pero es un discurso importante, que es el discurso de la universidad, del universitario. ¿Sí? Sí. En ese discurso, ¿sí? El otro tiene que ser formado por un saber. Cuando vamos a la escuela, el otro, Lacan lo llama el A estudiante. A-estudiante. Es decir, tiene que ser formado según un saber en lugar de agente. Mostrame la gente ahí, S2. Es decir, un saber forma al niño o al adulto que aprende como un A estudiante, en lo que se llama formación. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, lo que ese discurso deja bajo la barra, lo que deja bajo la barra, es la verdad de ese saber. Por ejemplo, en un saber, en Argentina, por ejemplo, en una época, había libros para la escuela primaria, la escuela inicial, donde decía que determinado presidente y determinada esposa del presidente querían mucho a los niños de Argentina, ¿sí? Y hacían todo por ellos. O sea, la verdad de ese saber, que después enseñaban a escribir, enseñaban historia argentina, enseñaban a sumar y restar, pero la verdad de ese saber era una consigna política. Ahí está el S1, ¿ven? Abajo del S2. ¿Mm? Y la producción es sujetos, ¿sí? Sujetos formados, ¿sí? Según un determinado saber. Uh-huh. Bueno, la impotencia de este discurso es que el sujeto entienda cuál es la verdad del saber que se le inoculó, ¿sí? Pero, dicho esto, no hay forma de tener una formación en cualquier rama del saber, pónganle en psicoanálisis, sin dejarse un tiempo hacerse ser A estudiante, dejarse formar. O sea, no hay forma de evitar el discurso de la universidad. ¿Sí? ¿Entienden? Y en el análisis, durante un cierto tiempo, el analista en el lugar del otro tiene que dejarse hacer el objeto A, ¿sí? Que el paciente, para enterarse de cuál es el lugar de el A para el paciente, el analista tiene que dejarse llevar por el discurso del paciente y hacerse A. Por ejemplo, en este caso del que les hablo, yo misma como mujer psicoanalista formaba parte de las mujeres que estaban en la línea de la madre y de la esposa, con lo cual le costaba muchísimo hablar de cuestiones sexuales conmigo, porque yo era esa clase de mujer con la que de eso no se habla. ¿Se entiende? O sea que yo tenía que dejarme ocupar ese lugar. ¿Bien? ¿Sí? O sea que no hay forma de evitar ese discurso. El tema es no quedar, con los discursos, el tema es no quedar clavado en un solo discurso. Es no quedar enquistado en un solo discurso.
lo que logra el análisis es cierta fluidez, donde uno pueda pasar de un discurso al otro, ¿sí? En el discurso de la histérica, vamos a volver a la impotencia. La impotencia del discurso de la histérica es que con todo el saber que emite, ¿sí?, el S2 que produce, no logra sola, sin analista, encontrar el objeto de su goce. Es, por ejemplo, Freud el que a pie de página, en el caso Dora, vamos a ver un poquito el caso Dora. Dora se queja, ¿sí?, en principio, el que va al analista es el papá de Dora, porque Dora le exige que rompa relaciones con el matrimonio K, ¿sí? ¿Se acuerdan? No, Y el, ¿sí? no ano passado, a gente trabalhou a intervenção sobre a transferência do Lacan, em que ele retorna o caso Dora. Aí, bem claro que é uma coisa. Bien, entonces, el padre primero exige un análisis y no Dora, o sea que la demanda en principio está del lado del papá, ¿sí? Que Dora le ha hecho una carta con intención suicida, donde le dice que se va a suicidar si no corta relaciones con el señor y la señora K. El padre, por otra parte, piensa que la escena de la seducción del señor K sobre Dora, recordemos que Dora tenía 18 años. Es cierto que era Viena del siglo XIX, pero era muy joven, era un adolescente. El señor K, que tendría 30 y pico, 40 años, le ofrece una relación romántica a Dora. Dora se ofende, se enoja, el padre la lleva para que la pongan, como que la tranquilicen. Cuando Dora se queja ante Freud de toda la situación, Freud le hace la pregunta que es la primera inversión, que justamente intenta mostrar la división subjetiva. Acá Lacan lo está mostrando formalizadamente. Si Lacan trata de formalizar las operaciones, les trata de decir a Dora, ¿cuál Dora sos? ¿La que se queja de la relación de tu padre con el matrimonio K o la que siempre se alió a esa relación? ¿Cuál de las dos? ¿Notan la división del sujeto? La división del sujeto es bastante notoria, ¿sí? Es bastante notoria y es bastante formulable, ¿sí? ¿Cuál Dora es Dora? Dora, la que durante años acompañó al padre a tener relaciones, no se sabe de qué índole, pero claramente eróticas con la señora K, o la que se queja de esas relaciones. Y ustedes saben que Dora se va a quejar de esas relaciones cuando sienta que es objeto de un intercambio. ¿Se acuerdan? Es como si el padre dijera, al señor K, yo me quedo con tu mujer, vos quedate con mi hija. Sí. ¿Se entiende, Marco? Sí. Cuando si Dora se enoja, cuando se siente un simple objeto de intercambio, ¿sí? Es de un trading entre el padre y el señor K, ¿sí? Ahí es que va a empezar su rabia, ¿no? Bien, y para finalizar, el discurso del analista. El discurso del analista es interesante trabajar qué significa agente, el A como agente. Fíjense, en todos los discursos hay 3 lugares que dependen del significante. El significante 1, el significante 2 y el sujeto dividido entre los significantes del otro, ¿sí? O sea, hay 3 lugares de los discursos que dependen estrictamente del significante, ¿sí? Y hay un lugar que ya no es significante, que es el del objeto A, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que el objeto A es separador?
¿sí? Vamos a ver un poquito por qué el objeto A es separador. Porque es como una especie de paradoja pensar que el sujeto tiene que despegarse en el fantasma del objeto A, lo cual no significa que el objeto A desaparezca, sino que el objeto A sea enviado hacia adelante como causa del deseo. ¿Sí? Hay entonces una contradicción. ¿El objeto A está bien o está mal? ¿Por qué el objeto A es separador? Bueno, primero digamos lo que ya sabemos. Entre el significante 1 y el significante 2 se divide el sujeto y en el medio cae una causa que imanta esa división. Hay un imán de la cadena significante que es el objeto de goce. Uno sigue hablando porque busca un objeto de goce. Hay una razón de la consecución uno y otro y otro y otro y otro de los significantes, que es el objeto de goce. Entonces se habla para encontrar ese objeto de goce. ¿De acuerdo? No se habla por una razón meramente filosófica o demás. Hay un goce, ¿sí?, que se busca. Bien. El primer objeto que Winnicott descubre y que Lacan rescata muchas veces es el objeto transicional. ¿Conocen el objeto transicional? ¿Sí? Sí. Bueno, yo tengo 2 nietos. Sí, 2 nietos son los hijos de mi hija. Tengo un hijo varón, pero mi hijo varón no se ha casado aún ni no tiene hijos aún. Mis nietos se quedan mucho en mi casa, muchísimas veces a dormir en mi casa. Entonces vienen mi nieta mujer con una almohada con forma de corazón, ¿sí? Y mi nieto varón con una almohada con forma de cohete espacial, ¿sí? ¿Se dice así? De nave espacial. Sí, sí. Entonces, esos objetos transicionales con los cuales vienen, se van a dormir, es decir, les permiten separarse de mi hija, ¿sí? Apoyado en un objeto transicional, se pueden separar de mi hija. ¿Sí? Para separarse del otro se necesita apoyarse en un objeto. El objeto transicional no es el objeto A, pero es un representante. ¿Sí? ¿Se entiende? Entenderam? Que los... O, Escucho. Silvia, o Lacan, ele escreve uma carta para Winnicott, eu já li essa carta, né, comparando a função do objeto transicional, né, em um momento da vida, claro, com o que Freud escreve a respeito do objeto de fetiche, né? El fetiche, sí. Ahora, hay una diferencia entre el fetiche y el objeto A. Efectivamente, tienen una relación, pero voy a hacer la diferencia para ver la especificidad del objeto A. El fetiche es una serie de objetos iguales. Por ejemplo, el hombre fetichista, que vamos a poner un fetiche universal, casi universal, que es el zapato. ¿Se dice zapato? Zapato. Zapato. Supónganse, zapato de taco alto con 3 botones de color rojo, ¿sí? Cualquier zapato de taco alto con 3 botones es un fetiche, ¿sí? Ustedes saben lo que decía Freud del fetiche. El zapato tiene la forma de un hueco donde va a penetrar el pie. Decía que entrar el pie en el zapato, esto lo decía Freud, yo estoy citando, entrar el pie en el zapato es una especie de remedo, de imitación de la penetración. ¿Se sigue? ¿Sí? ¿Sí? Sí. A la vez, el pie, que también puede ser un fetiche para el hombre, muchos hombres tienen fetichizado el pie, sería el pene, el falo, que entra en el zapato, ¿sí? O sea, para Freud, zapato-pie era, yo estoy citando a Freud, ¿eh? Para Freud, zapato-pie era no solamente el lugar donde el niño detenía la vista antes de llegar a la falta, al agujero del sexo de la madre,
sino también un remedo, una imitación de la penetración, ¿sí? Pero para el fetichista, cualquier zapato de determinadas características es un fetiche. En cambio, el objeto transicional es ese almohadón y ningún otro. No puedo cambiarlo por otro almohadón, otra almohada con forma de corazón, ¿sí? Para dar exemplo aqui, a minha filha, né, que está com 3 anos, ela pega um pijama da minha esposa e ela fala que é a roupa de mamãe. É bacana que até a questão da palavra, como ela nomeou esse objeto. E é um baby doll de oncinha, né? Então ela pega, põe na cara e deita e tal. E quando está lavando, ela pega outro. Mas ela já fala que é outro. Y no tem o mismo efecto. Bien. Entonces, a ver, el primer apoyo, o anaclisis, no sé cómo se dice en portugués, las relaciones anaclíticas. Anaclítica. Las relaciones anaclíticas en griego quiere decir de apoyo. El primer apoyo del niño es el otro mayúscula, la madre, el padre, quien fuere, ¿sí? El primer apoyo es el otro. De donde viene ahí la perversión polimorfa. Con el otro, que es el apoyo, el niño lo toca, lo chupa, lo abraza. La relación perversa polimorfa tiene que ver con que el primer apoyo del niño es el otro, ¿sí? La primera separación del niño del otro se hace apoyado en un objeto, así que ya la anaclisis es sobre un objeto. Y eso hay que entenderlo bien. Por eso no se puede desprender antes de tiempo a un niño de sus pequeños objetos, ¿sí? Sus pequeños objetos pueden ser el chupete, no sé cómo se dice en portugués, el chupete, ¿sí? Los juguetes, el pijama, como tu hija, las almohadas para mis nietos, vienen a mi casa con las almohadas abajo del brazo, vienen súper contentos, les encanta venir acá, porque les dejo hacer casi cualquier cosa, ¿sí? Los padres no le dejan hacer cualquier cosa, pero vienen con los representantes del otro, que son los objetos, o sea que apoyados en el objeto, se separan del otro. ¿Entienden por qué el objeto es separador? En un adulto, el objeto de soporte es el objeto de su fantasma. O sea que, fijado a su fantasma, apoyado en anaclisis sobre su fantasma, el sujeto se separa del otro. ¿Sí? ¿Cuál es el precio de esa separación? El precio de esa separación es que queda fijado a su fantasma. Entonces, lo que hace el análisis es que no pague tan alto costo para separarse del otro, un alto costo de fijación a una única forma de goce. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo escribí Clínica de los fracasos del fantasma, la clínica de los fracasos del fantasma es que el sujeto no tiene apoyo en su fantasma, no tiene separación del otro. ¿Siguen en la línea? Entonces, si bien hay que separarse del fantasma, hay que atravesar el fantasma tiene que constituirse como punto de apoyo para no estar dependiendo del amor del otro, de la aprobación del otro, del reconocimiento del otro. ¿Sí? Bien, entonces, la transferencia se arma con la suposición de saber. La suposición de saber es que el analista tiene el significante mestre, el significante señor, que se llama solución. Deme una solución. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero la garantía de la transferencia, estoy citando acá a Lacan, es que el analista se vaya transformando lentamente en un objeto separador, represente el objeto separador. ¿Sí? Entonces, mientras el paciente hace todo lo que estuvimos hablando,
pone al analista en el lugar del S1. Eso se llama, ¿sí? Sujeto, supuesto saber, ¿sí? Pone después al analista en el lugar de el objeto A del fantasma. Va haciendo todos esos movimientos que están descritos en el libro. El analista tiene que intentar hacer semblante a gente como objeto separado. Cuando se instala la transferencia en su garantía, es cuando, voy a citar a Freud, los síntomas se cambian, se reformulan los síntomas, donde se dirigen al analista. El analista, dice Lacan, forma parte del inconsciente del paciente. Toma el lugar del objeto, ¿sí?, al que los síntomas se dirigen. ¿Sí? Eso se llama neurosis de transferencia. Y en el caso de pacientes neuróticos, una vez curada la neurosis de transferencia, se curó la neurosis originaria. ¿Sí? Les doy un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan del hombre de las ratas? ¿Tienen todos en la cabeza el material del hombre de las ratas? Marco, ¿conocen el historial? ¿Cuál? El hombre de las ratas. Ah, el sí. Obsesivo de Freud. El hombre de los ratos. ¿Sí? Bien. Cuando Ernest empieza a hablar a Freud, empieza a decirle mi capitán, ¿se acuerdan del capitán cruel? ¿Sí? Es que Freud ya está en el mundo fantasmático del paciente. ¿Mm? O sea, el analista se deja tomar por el discurso del paciente. Yo no le hablo igual a todos los pacientes. No porque yo lo piense conscientemente. Yo sé, mi saber inconsciente sabe cómo hablarle a cada paciente. O sea, me hago como si yo fuera plastilina. ¿Saben lo que es plastilina? La masa para armar de los chicos. Sí, sí, massinha de modelo. Masiña. Yo soy masiña, el analista tiene que ser masiña. Yo para cada paciente adopto una forma distinta según esa configuración inconsciente del paciente, según esa configuración transferencial. Entonces, en el discurso del analista, que es el discurso que el analista tiene que sostener, sea cual sea la posición en la que esté el paciente, el agente, al que Lacan va a llamar semblante, en el seminario siguiente, en el seminario d'un discours qui ne serait pas du semblant, de un discurso que no fuera del semblante, porque es un discurso que ya no tiene los significantes como agentes, sino un objeto. Ahora, uno habla, con lo cual la única forma de tomar la forma de un objeto A es hablar algo. El silencio del analista no es quedarse mudo. El silencio del analista es decir aquellas cosas que permitan que el paciente lo viva como el objeto de apoyo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito el matema del discurso del analista. ¿Lo pones en pantalla, por favor? Entonces, ahí, ¿sí? El analista, en posición de objeto, de semblante de objeto, ¿sí?, emitiendo los significantes que lo hagan parecer el objeto, no cualquier objeto, el objeto del fantasma, que tuvo que haberse formado dejando hablar al inconsciente. Volvé al discurso do señor. Abajo, dejando hablar al inconsciente del paciente, se tuvo que haber formado el fantasma del analizante para que el analista, ahora sí vamos al discurso del analista, tome la forma del fantasma del analizante y produzca en lo que se llama imposible, es decir, lo real, la división del sujeto, ya no entre los significantes, sino la división por el objeto que causa
su deseo. La producción de ese discurso es lo que Lacan va a llamar un S1 menos tonto. Es decir, un significante maître, un significante maestro, un significante amo, que ya sea una producción del sujeto menos tonta, es decir, menos apegada al estándar que estaba en el discurso original del inconsciente. Y algo fundamental es que el saber va a ocupar el lugar de la verdad. Hay lo que el paciente sabe de su historia va a tener que ver con la verdad de su goce, con la verdad de su goce. El A que está arriba, ¿ven? Es la verdad de su goce. Entonces, el saber ya no es solo medios de goce, medios acéfalos, sin cabeza de goce, sino que ya es un saber, ¿sí?, sobre el objeto, la verdad del objeto de su goce, ¿sí? Que en el caso de este paciente, por ejemplo, tan poco dado a la asociación, que este paciente hipocondríaco, el de las prostitutas, la verdad de su goce es lo que él todavía no ha decidido. Si va a seguir gozando de mujeres rebajadas o va a poder gozar de una mujer que también es madre, por ejemplo, la madre de sus hijos, que es su esposa, ¿sí? Todavía ese paciente está en pleno proceso de análisis. Todavía no sabemos para qué lado va a dirigirse. Bueno, les escucho las preguntas que quieran. Cuéntenme, pregúntenme, nos podemos volver a ver como ustedes deseen. Perguntas? Muitas. Vamos lá. Aproveita, gente. Silvia, enquanto ninguém pergunta, eu vou perguntar. Despacito, sí. Te escucho. Vocês têm alguma? Querem perguntar? Pergunta? Não, posso perguntar. Ô, Silvia, quando você estava falando, eu pensei aqui nesse... Deixa eu pegar aqui o desenho de novo. Ese, perdón. Eu vou pegar de novo aqui a imagem. No escuché, perdón. Discúlpame. Me escute agora? Dale. Sí. Quando você estava dizendo, né, aonde eu consigo, aqui, né, na divisão subjetiva que você estava colocando, qual Dora é? A que se fecha, né, ou a que sustenta a cena? Aqui a gente consegue pensar também com aquela ideia do Lacan, que o Lacan traz, entre o sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação? Isso tem ligação ou não? Sí, tiene ligación. Simplemente que Dora no tiene idea de esa división. Es el analista el que tiene que señalar que hay una división para que se haga agente del discurso. Es decir, en Dora, Dora es una histérica de carácter amargo y reivindicativo. Es una histérica, es una justiciera, ¿sí? Ella va a poner en orden el desorden del mundo. Lo que no sabe Dora es que ella es también agente del desorden. Ella fue cómplice de su padre durante años, ¿sí? Sí. Pero ella no lo sabe. Es decir, ella desconoce su enunciación. Entonces, esa enunciación se la tiene que señalar de alguna manera Freud. ¿De qué manera? Hay un analista argentino que murió muy joven, que decía algo que yo siempre tomé, porque se llamaba Ricardo Stakolchik. Decía, ¿cómo llegar al sujeto sin ofender al yo? ¿Sí? ¿Sí?
Aham. No hay que, es decir, uno es muy difícil muchas veces marcar una enunciación. Por ejemplo, la enunciación de Dora es, la enunciación de Dora es la enunciación de una cómplice desairada, una cómplice que de pronto la dejaron fuera de juego, ¿sí? Sim. ¿Cómo no ofenderla? ¿Cómo mostrarle eso sin ofenderla? Ese es el arte del analista, es el savoir-faire del analista. Claramente, es cómo hacerle, a poner en relación al sujeto con la verdad de su enunciación, es decir, su división entre enunciado y enunciación, que es otra de las formas de la división del sujeto, entre lo que dice y lo que sabe, como también se dice, sin ofenderlo. Hay que tener mucha delicadeza. Pero sí, claro, es otra de las formas de decir de división subjetiva. Graças. Entendeu bem? Nada. Uhum. Querem comentar alguma coisa? Meninas da transferência aí. Estão todos muito tímidos, Silvia. Sí, ya sé. Bueno, ya van a lograr largar su palabra. Pero cuando quieran podemos seguir trabajando este texto. Es muy importante la teoría de Lacan sobre el lazo social. Uhum. Ordena mucho y ordena mucho la dirección de la cura. Es, por ejemplo, absolutamente inútil trabajar con un sujeto que todavía no está advertido de su división subjetiva. Por eso las entrevistas y preliminares son muy importantes. Ô, Silvia, deixa eu perguntar outra coisa. Uhum. Quando você falava de montar o discurso, montar o discurso, organizar a fala em uma forma de discurso. Eu tenho para mim, e posso estar errado, né? É isso que eu tô me perguntando agora, que às vezes os pacientes já chegam, por exemplo, no discurso do mestre, Uhum. e às vezes no discurso do universitário. Seria válido ou não? Porque daí seria desmontar isso para produzir o discurso da histérica, né? Sí, claramente. Mucho, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del discurso universitario. Yo ya sé que estaba muy adherido a mi madre y que mi padre era un personaje débil y bla, 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 bla. Eso es un discurso de saber de libros, de saber libresco, no de saber inconsciente. Porque lo que el paciente no puede saber con todo ese saber psicoanalítico universitario es de qué goza él en toda esa combinatoria, que es lo que importa finalmente. O sea que hay que muchas veces efectivamente desmontar todo ese saber. A veces es muy difícil desmontar todo ese saber. ¿Sí? Sim, sim, perfeito. Porque eu até havia comentado isso ano passado, né? Eu falei, gente, será que eu estou passando a coisa errada aqui? Não tá ok. Então, a questão e eu acho que isso é muito importante, né, Silvia? O manejo na clínica, né? Como manejar, o Freud falava isso, né? Às vezes a gente está de picareta, de martelo... Freud falava perdão, que às vezes... me retumba un poco, escucho muy fuerte, sí. Assim, Freud hablaba de qué? Às vezes a gente vai ter que fazer uma intervenção com uma picareta, com um machado, né, com algo mais forte, e às vezes com um pincel. Sim. Como creio que disse agora, o savoir-faire, né, o saber fazer, né? Isso é muito importante no manejo, né? Porque se errar a mão, aí nós vamos ter os efeitos aí de acting out, né? Passagem ao ato, de repente. Sí, sí, claramente. Es decir, hay algo que Lacan
rescataba de algún post-freudiano que no me acuerdo quién, no recuerdo el nombre, que se llama, no sé cómo se dice en portugués, tacto. Es decir, tacto es tacto, tener mucho cuidado de cómo intervenir. Efectivamente, a veces se puede intervenir con un machete, pero muchas veces hay que intervenir con un pincel. Es decir, hay que intervenir con mucha suavidad, sobre todo en pacientes muy susceptibles. Dora era una paciente susceptible, por ejemplo, ¿sí? Que no aceptaba fácilmente eso que Ricardo Stokowski hablaba de ofender al yo. Ella se ofendía con facilidad, ¿sí? O sea que eso también hay que verlo con el paciente, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Pero claramente ningún saber libresco, ningún saber de libros hace más que complicar la tarea analítica. Complicar, cuando el paciente ya viene con una teoría sobre su padecimiento, es muy difícil desmontarla, pero hay que llegar al punto donde el paciente aún no conoce la causa de su división subjetiva, y si hay que poner eso como agente, y hay que verificar si el paciente además tiene confianza en el analista. La confianza es pensar que le puede dar una solución, que puede ayudarlo a encontrar una solución. Ótimo. Eso es el S1, que encarnaría el analista. E aí, última pergunta, que já está na hora. Querem comentar alguma coisa? Ninguém quer comentar nada, nem agradecer? Mas... Quer falar, Damiris? Silvia, acho que já deu a hora. Está todo mundo muito quieto, mas nos próximos encontros o povo fala mais, prometo. Tá? Bueno, cuando quieran. Lo importante es saber que Lacan se vio obligado a llamar, finalmente, si volvemos al inicio de la investigación sobre los discursos, que fue después de los acontecimientos de mayo del 68, Lacan, de hecho, si ustedes aplican esto que hablé recién, lo que les dijo a los estudiantes es que eran histéricos. Es decir, que estaban enredados en una histeria, así, buscaban un amo, que sería Mao Zedong, que les diera una solución. A ver, mientras que, ¿qué es lo que propugna el discurso del psicoanálisis? Si tomamos al S1, al significante maestro, como una solución, y ustedes vuelven a fijarse en el discurso del analista, es que el sujeto encuentre él mismo una solución, que él produzca un significante maestre, un significante maître, ¿sí? O sea, que no espere que el otro se lo dé. A ver, por supuesto, un niño no puede encontrar por sí mismo su solución, pero aún un niño puede encontrar su pijama, como la hija de Marco, ¿sí? Donde apoyarse, ¿sí? Eso no creo que se lo hayan dado ni la madre ni vos. Ustedes le compran la ropa, pero no eligieron el pijama como objeto transicional, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eso es ella, la que lo hizo es ella, ¿sí? Entonces, lo que propende, lo que trata justamente el análisis, es de que el sujeto encuentre su solución. En las circunstancias que la vida le depare, en los traumas inexorables, porque no hay crianza sin trauma. Todos llevamos traumas, más graves, menos graves, pero todos tenemos traumas. La crianza es traumática. El hecho de tener un niño, el hecho de hablarle, ya es, en algún sentido, llenarlos de un goce inconsciente de la madre o el padre. Entonces, a lo que propende el análisis, hacia que el sujeto encuentre su propia solución. Entonces, si Lacan discute con los estudiantes de mayo del 68, es porque en vez de proponer una solución al problema
de la rigidez de la universidad francesa, ¿sí? O al problema de la rigidez del catolicismo francés, mucho más rígido que el catolicismo español o italiano, es que la propongan ellos, no que la busquen en Mao. Y lo que hay de histérico es buscarla imitando a Mao o cualquiera, pues Mao puede ser Mao, puede ser cualquier otro. No sé si me explico. Es decir, lo que Lacan finalmente, sin decírselos, les dice, el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre y el socialismo lo contrario, es decir, lo contrario es la explotación del hombre por el hombre. ¿Sí? Le dice, escúchenme, ¿no tienen algo para proponer ustedes? ¿Sí? Bueno, y también le preguntan, ¿qué puede hacer el psicoanálisis por la revolución? Y Lacan le contesta, no, díganme ustedes, ¿qué puede hacer la revolución por el psicoanálisis? Porque lo cierto es que en todos los regímenes totalitarios el psicoanálisis no pudo prosperar nunca. Entonces, en esa revuelta de mayo del 68, más allá de que fue muy romántica, seamos realistas, hagamos lo imposible, está prohibido prohibir. ¿Recuerdan las leyendas de mayo del 68? Lacan lo que va a dedicarse a buscar, lo encuentra en el año 70, que es el año del seminario de los discursos, es cómo se organizan los seres humanos entre sí. Y lo que es importante es ver qué discurso es dominante en cada época. ¿Sí? Es lo que se llama edad antigua, edad media, edad moderna. Y lo importante es entender la importancia que Lacan le dio a René Descartes. Descartes, no sé cómo se pronuncia ya lo estoy pronunciando en francés. René Descartes. René Descartes. Es decir, René Descartes es el que dijo que finalmente entre los significantes del saber filosófico hay un sujeto que emite eso y que hay un goce de esa combinatoria de significantes. O sea, por eso Lacan insiste tanto en decir que finalmente el psicoanálisis es hijo de Descartes. Es un hijo rebelde, ¿eh? Es un hijo rebelde, pero es un hijo de Descartes. Fíjense, si ustedes leen el seminario de los 4 discursos, ya desde la primera página está Descartes. ¿Sí? Está en la primera clase del seminario. Es decir, que el psicoanálisis interpreta a la modernidad. ¿Sí? Bueno, en relación al discurso del inconsciente hay otra cosa que me gustaría decirles, que es que mostrame el discurso del inconsciente, el discurso de Do Señor. ¿Tiene la pantalla? Por ¿Sí? favor. Discurso del Señor, del inconsciente. Ahí está. Lo que queda abajo es lo que Lacan va a llamar en una clase la feroz ignorancia de Yahvé, que Yahvé es el Dios de la ley. Ustedes saben que el primer pueblo monoteísta de la historia es el pueblo judío. Yo no soy judía, ¿sí? Pero el pueblo judío es el primer pueblo donde los dioses no son dioses del goce, como los dioses del panteón greco-romano. El Dios judío es el Dios de la ley. Lo que exige el Dios judío es que se cumpla la ley. Es decir, que está arriba S1, S2. Es decir, la ley, ¿sí?, que castra los medios de goce. Lo que reprime bajo la barra, ¿sí?, la ley, es el goce enquistado en el fantasma. Es decir, que el psicoanálisis, como reverso del discurso del inconsciente, va a poner arriba, con el discurso del analista ahora, arriba de la barra, lo que el discurso de la ley estaba
debajo de la barra. Por eso es el reverso. Es el revés del discurso del inconsciente. Pero no habría discurso del analista sin discurso del inconsciente. Un revés se puede obtener si hay un anverso. Es decir, que el discurso del inconsciente es fundamental para lograr su revés. ¿Cómo se dice revés en portugués? O reverso. Reverso. Es decir, que es importante que ustedes tengan en cuenta que el reverso solo se obtiene si hay un anverso. Por eso, si del discurso de la histérica, que es el discurso de inicio del análisis, se puede llegar al discurso do señor, pasando por el discurso del a estudiante, o sea, el discurso universitario, recién se puede encontrar el discurso del analista como reverso. No sé, el analista tiene que tratar de mantenerse en posición de objeto separador. Por otro lado, me interesa mucho que entiendan la importancia del objeto. Por más que haya que dejarlo caer no hacia la nada, sino enviarlo como causa de deseo, sacarlo de la fijación, el objeto es separador, cosa que se puede ver en los nenes, en los niños. El niño necesita juguetes, necesita transicionales, porque es la forma de separarse de los padres. Los niños graves no juegan. ¿Trabajan con niños alguno de ustedes? Sim. Bien. Aqui, ó. Bien. Perfecto. Los niños que no juegan, es decir, no se apoyan en objetos de juego, son muy graves, o sea, están aún apoyados sin salida en el otro. La primera separación es apoyada en el objeto. Y los trabajos con niños no pueden ser solo con palabras, tienen que ser con objetos de juego, pequeños objetos, cajas de juego, no sé cómo las llaman allá, muñecos, bonecas, autitos, trenes, ¿sí? O sea que el objeto es fundamental para que el sujeto se separe del campo del otro. Bueno, Silvia, Sí, muchas gracias por todo el trabajo. no, gracias a ustedes. Cuando quieran seguimos trabajando y cuando quieran me preguntan las cosas que seguro quedaron sin entenderse. ¿Sí? Sí. Hasta luego, ¿De querido. acuerdo? Beso. Un beso grande a todos. Chau. Hasta Chao. luego. Chau, chau. Chau.